En este vídeo vamos a aprender a hacer esta aplicación para realizar cotizaciones o presupuestos a tus clientes en menos de una hora sin apenas código y paso a paso. Podrás crear y gestionar cotizaciones, clientes, productos, incluso listas de precios y además podrás generar esta cotización en un fichero PDF. Quédate en el vídeo si te interesa aprender. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppCheat. También hago diseño web con WordPress. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a appcheat.com. AppCheat es una aplicación, una herramienta de Google que nos permite crear aplicaciones que vamos a poder utilizar en el móvil, celular, en la tablet y en cualquier dispositivo. Entonces, primero que nada, entramos en Sign In para loguearnos con nuestra cuenta de Google. En este caso yo he entrado anteriormente con la cuenta de práctica y por eso ya no me pide la contraseña, pero en el caso de que fuera la primera vez que entro, pues me pediría la contraseña, ¿vale? Entonces, una vez que entramos en AppCheat, nos va a aparecer las aplicaciones que tenemos hechas. En este caso, si no tenemos ninguna, pues esto nos aparecerá en blanco. Y voy a cerrar estas dos pestañas que tenía aquí abiertas anteriormente. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es abrir otra pestaña aquí de Google, o de Google Chrome en este caso, del navegador, y vamos a abrir el Google Drive. ¿Vale? En Google Drive es donde se va a guardar nuestra tabla con la base de datos de la aplicación. Entonces, primeramente vamos a darle a nuevo y vamos a crear una nueva hoja de cálculo de Google. Aquí vamos a guardar los datos de nuestra aplicación. Le vamos a poner primero que nada el nombre, que va a ser cotizaciones, y es importante que este nombre lo pongamos siempre ya desde el principio el que va a tener la aplicación, para después no tener que hacer ningún cambio. Vale, vamos a crear después una serie de tablas que van a ser cotizaciones, luego productos, luego vamos a crear la tabla detalle, aunque la tabla detalle le podemos poner mejor aquí junto con cotizaciones porque van unidas, ¿vale? Van a estar relacionadas. Luego tenemos la tabla vendedores, que lo vamos a poner después al sí. Vendedores, la vamos a poner después de productos para que vayan en un orden. Luego vamos a crear la tabla clientes. Vamos a crear una tabla de inicio, que aquí vamos a poner los menús con los iconos para entrar en las diferentes partes de la aplicación. Y luego también otro menú que va a ser usuarios. ¿Vale? En este caso, en cada una de las tablas tenemos que empezar a poner una serie de campos. En este caso, en la primera tabla, pues tendríamos que poner un ID de cotización, que lo vamos a poner así, un poco abreviado. Luego vamos a poner un campo de número, que se va a llamar número. Luego el campo cliente, o fecha, perdón, fecha. Después cliente. Y si me permiten, para ir rellenando todos los campos que vamos a necesitar aquí y para mostrárselo, voy a copiarlos de una tabla que yo ya tengo hecha y así el vídeo no se va a hacer muy largo. Bueno, ya hemos rellenado todos los campos, se los voy a mostrar, como habíamos dicho antes, el ID de cotización, el número, la fecha, la hora, el tipo, cliente y vendedor. Luego, en detalle, vamos a tener un ID de detalle, el ID de cotización, que lo vamos a relacionar con la tabla cotizaciones, la cantidad, el producto y el precio. Luego, en productos tenemos el ID de producto, el nombre, unidad, precio A y precio B, que vamos a poder elegir en función de si es un mayorista o de si nos compran más o nos compran menos, pues ponerle un precio u otro. Luego tenemos la tabla vendedores con ID de vendedor, el nombre y el correo. La tabla de clientes, pues el DNI, que es como el identificador o el código, el nombre y el teléfono del vendedor, del cliente.
Luego tenemos un inicio donde vamos a poner los iconos para poder entrar a las diferentes partes de la aplicación. Y luego una tabla de usuarios donde vamos a registrar nuestros usuarios por si en algún momento queremos darle permisos a algunos más que otros, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer ahora es en nuestra tabla de cotizaciones, ya tenemos todos los campos hechos, entonces nos vamos a ir a extensiones, AppSheet, y vamos a decirle crear una aplicación. De esta forma se va a conectar con appsheet.com y nos va a crear automáticamente la aplicación. Luego nosotros tendremos que ir haciendo un poco más de configuración. Pinchamos ahí y vamos a esperar a que nos la termine de hacer. Esto tarda, es cuestión de segundos, la crea la aplicación muy rápidamente y ahora nosotros tenemos que ir a cada uno de los campos para ver que están bien configurados, y si no, pues tenemos que ir también aplicándole la configuración necesaria. También tenemos que añadir las diferentes tablas de nuestra aplicación, porque él la única que nos va a añadir es la primera de la izquierda automáticamente, pero si nosotros le vamos dando aquí al más, pues vamos añadiendo todas las tablas rápidamente y se hace muy rápido este proceso. Entonces vamos a darle ahí. Bueno, una vez que hemos añadido todas las tablas, lo que vamos a hacer es configurar los diferentes campos de cada una. Vale, primero nos vamos a ir a la tabla cotizaciones, que es la más importante y es la que engloba a todas las demás. Vamos a crear una serie de configuraciones aquí en los campos. Por ejemplo, el campo número le vamos a poner como tipo number, la fecha como tipo date, la hora como tipo time. El tipo le vamos a poner un tipo enum y le vamos a configurar dos posibles tipos, que es precio A y precio B. Vale, esto es para configurar después que salga un precio u otro, que eso lo haremos más tarde, en función de lo que elijamos, ¿vale? Luego en cliente lo vamos a relacionar por medio del tipo ref, lo vamos a relacionar con la tabla de clientes, le damos a don. Luego el vendedor también lo vamos a relacionar con la tabla vendedores, don. Y lo que nos faltaría aquí sería crear las fórmulas que van a ir en el campo ID code y en el campo número para que se nos genere un ID correlativo y además que sea seguro a la hora de trabajar con varios usuarios. Pero eso lo haremos más tarde. Primero vamos a seguir configurando las demás tablas. Bueno, tenemos aquí la tabla detalle, que la tabla detalle va muy relacionada con la cotización, porque la cotización es como el encabezado de la cotización y las diferentes líneas que van en esa cotización es la que vamos a poner en detalle. Entonces, el ID de detalle va a ser la key y el ID de cotización le vamos a decir que sea referencia, es decir, que va relacionado con la tabla cotizaciones. Y además le vamos a marcar la casilla is part of para que dentro de la tabla cotizaciones podamos añadir líneas de productos, ¿vale? Entonces le damos a don, en cantidad le vamos a poner number también y el producto lo vamos a relacionar con la tabla productos. En este caso no le ponemos is part of, le damos a don y el precio le vamos a decir que sea tipo price, ¿vale? Y después haremos alguna configuración para que cuando elijamos un producto y un tipo precio A o precio B, pues se nos cambie el precio, ¿vale? Esto es cada uno lo que necesite. Si tú quieres que cuando elijas el producto se te cambie el precio, o si tú quieres poner el precio a mano y después eso lo eliges, ¿vale? Otras configuraciones que vamos a hacer, por ejemplo, aquí en productos, pues le vamos a poner la key siempre va en el ID, pero el nombre lo vamos a poner como label, para que cuando elijamos un nombre en las cotizaciones no nos aparezca el ID sino el nombre, ¿vale? Luego la unidad, pues la unidad la cogerá directamente,
o sea, aquí tendremos que poner si es metros o si es unidades o litros o la unidad, el tipo de unidad que sea. Los precios los podemos poner como tipo price para que y luego tendríamos que configurar la moneda, que en este caso sería la mía, sería euro, pero le pondríamos cada uno la que necesite, ¿vale? Luego los vendedores igual, la key será el ID del vendedor, pero el nombre siempre va a ser el label, ¿vale? Y no sé si nos falta, bueno, el cliente igual, el DNI es la key, que es como el código, y el nombre sería el label. Ahora le daremos a guardar y primero que nada vamos a configurar la tabla de cotizaciones, que es la más importante, ¿vale? Tenemos cotizaciones. Aquí él nos ha creado automáticamente estas dos vistas, que serían cotizaciones y detalle. Normalmente te suele crear algunas vistas automáticas, otras las tienes que crear tú. En este caso, si nos vamos aquí a la tabla de cotizaciones, ya nos ha aparecido aquí un menú que se llama Related o Related Detalles, es decir, detalles relacionados, que son de la tabla de detalles. Y si nosotros nos vamos aquí ahora a crear una cotización nueva, primero el ID nos está saliendo como Unique ID porque todavía no hemos configurado el resto para que salga con auto numérico o correlativo. Pero como ven aquí nos está saliendo esto, detalle entries, that reference. Este texto lo tendríamos que cambiar para que no quede tan raro eso ahí. Y entonces aquí podríamos poner pues lo que nosotros queramos. Podemos poner productos o líneas de productos o líneas de cotización, lo que sea, ¿no? Yo le voy a poner productos y para que aquí en vez del new salga algo más amigable, pues lo que yo hago es que me voy aquí a settings, a localization y aquí donde pone new, busco new y le pongo añadir. Entonces esto es lo que va a salir ahí, cuando yo le dé a guardar. Ahora me va a poner aquí, en vez de new me va a salir añadir. Entonces ahora, ¿ves? Ahora ya me saldría aquí productos añadir. Entonces cuando yo añada un producto me va a salir la tabla de detalle. Entonces en la tabla de detalle lo que vamos a hacer también es quitar lo que es el ID de detalle y el ID de cotización que no queremos que salga. Porque cuando yo cree aquí un producto nuevo de la cotización o una línea de cotización, pues estos dos campos ya no me sirven. O sea, lo que hacen es entorpecerme y queda feo. Entonces selecciono aquí con la nueva herramienta esta de selección, que es el Edit. Pues si yo me pongo aquí y se me selecciona la vista completa, le doy aquí y le digo Edit View y se me va. Lo que pasa que a veces no funciona bien y esta es como una vista secundaria, pero se me va a cotizaciones form. Y yo realmente donde quiero ir es a detalles form. Entonces, como saben, estas son las vistas generadas por el sistema, ¿vale? Entonces yo donde quiero ir es a detalle form y entonces aquí le digo manual y quito el ID de detalle y el ID de cotización para que solo me salga la cantidad, el producto que lo voy a elegir aquí ahora cuando ya tenga producto y el precio, ¿vale? Otra cosa que tenemos que crear, porque aquí tenemos en la cotización, si yo creo una nueva me aparece el ID de cotización, me aparece el número, que este número no debería de aparecer. Entonces me aparece la fecha, la hora, el tipo de precio, el cliente, ¿vale? Windows, y los productos, ¿vale? Entonces, algo que me tendría que aparecer sería el total. Tanto cuando yo cree una línea, me salga el total de línea, y cuando yo cree una cotización me salga el total de todas las líneas. Entonces para hacer esto lo que nos vamos a hacer es en la tabla detalle tenemos que crear una columna virtual que a mí sí me gusta en este caso crearla como columna virtual por si acaso quiero añadir desde fuera, desde la vista de detalle sin editar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que
en la vista detalle le voy a añadir una columna virtual nueva que se va a llamar, en este caso se va a llamar total línea, y lo que quiero aquí hacer es nada más que la cantidad por el precio. Cantidad por precio. Le doy a guardar y aquí ya tendría una columna virtual que me va a devolver lo que es el total de la línea. Y si me voy a cotizaciones, pues haríamos lo mismo. Lo que pasa es que esto va a ser el total de cotización. ¿Vale? Aquí la fórmula que le vamos a meter es una suma, es decir, sum select, que es una fórmula que lo que hace es sumar lo que tú le digas, ¿no? Una selección de lo que tú le digas. Lo que le vamos a decir es que nos sume detalle, total línea, pero solo de la que el ID de cotización sea igual a thisrow punto ID de cotización. Es decir, lo que le estamos diciendo es que me sume los campos total línea de la tabla detalle, pero claro, para que solo nos sume los que son de esta cotización, le tenemos que decir que el ID de cotización sea igual a el ID de cotización de esta línea, ¿vale? De esta línea donde estamos. Entonces ya, en este caso, cuando yo le doy a guardar, pues ahora lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a hacer una cotización nueva, por ejemplo, voy a hacer una cotización nueva y aquí me está saliendo el campo total ya, ¿vale? Entonces cuando yo le doy a dar productos, le doy a añadir 2 de un producto, bueno, en principio no hemos añadido productos, pero voy a añadir un producto de prueba, por ejemplo, cableado, la unidad son metros y el precio ya se lo configuraremos después. Bueno, vamos a poner el precio 20, le doy a guardar y entonces ya elijo cableado y como ven aquí no me está saliendo el total de la línea para yo poder sacar el total de la cantidad por el precio. Entonces para esto nos tenemos que ir aquí a detalle form y añadir el total de línea que no se había añadido anteriormente. Entonces ahora cuando vayamos aquí a producto ya nos va a salir el total de la línea. Vale, entonces vamos a dejar esto así. De momento esto ya lo tenemos casi bien configurado. Vamos a darle a guardar para que se guarden los últimos cambios. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, lo siguiente que vamos a hacer para ir por partes, es crear el menú inicio. ¿Vale? En el menú inicio de aquí de cotizaciones, de momento no tenemos nada. Entonces lo que vamos a hacer es crear los menús que nosotros queremos. Tenemos aquí el menú inicio, que no sé por qué aquí se hizo 2 veces, debe ser que lo añadí. A ver, lo añadí aquí 2 veces por error. ¿Vale? Entonces, en el menú inicio tenemos tres cosas que tenemos que rellenar: el menú, la vista y la imagen, ¿vale? Entonces vamos a irnos aquí a las vistas, vamos a crear una vista nueva que se llame inicio y de la tabla inicio, ¿vale? Tenemos que crear una vista de inicio para que se vea aquí, porque si no, hasta que no creemos una vista, no se va a ver la tabla aquí, hasta que no creemos una vista, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que sea de tipo gallery, para que se vean como los iconos, ¿vale? Entonces le da a guardar y ahora vamos a añadir una serie de menús para que nos vayan saliendo. Entonces vamos a añadir uno. El primer menú, pues vamos a poner cotizaciones, de la vista cotizaciones, y claro, para poder añadirle el icono tenemos que poner en inicio el campo como imagen, que realmente esto antes se nos
pasó a ponerle el tipo de imagen para que se pudiera guardar una imagen aquí. Entonces, aquí tendríamos que añadir la imagen de las cotizaciones, que sería pues esta. Vale, este sería el icono que vamos a meter aquí en las cotizaciones. Entonces le damos a guardar y si nos vamos al menú inicio ya nos está saliendo un menú de cotizaciones. Vale, si vamos ahora a otro menú, le ponemos productos, vista productos. Le voy a dar a guardar porque todavía me está saliendo la imagen como que no tiene el formato de imagen. Le voy a dar a guardar. Y ahora pues nos vamos a ir a imagen y vamos a seleccionar bueno, por ejemplo esta misma, que es el icono de los productos. Vamos a poner productos, vista productos, le voy a guardar y ya en inicio me saldrían cotizaciones y productos. Ahora por ejemplo pues clientes, vista clientes. Tengan en cuenta que estos iconos, por ejemplo, en la página de Flaticon se consiguen iconos gratuitos y bastante interesantes, ¿no? ¿Ves? Aquí tenemos ahora clientes y vamos a crear productos, a ver, ¿no? Clientes y vamos a mirar aquí la que tengo hecha ya con antelación. Tenemos cotizaciones, productos, clientes, gráficos, usuarios y reportes. Vale, pues vamos a irnos a gráficos. Aquí le ponemos el icono del gráfico. Entonces vamos a dar otro nuevo. Aquí le vamos a poner usuarios. La imagen de los usuarios. Tenemos que ir poniéndole a cada icono a su menú. Y nos faltaría reportes. Reportes. Ahora en reportes elegimos el icono, le damos a guardar. Y en principio ya tendríamos ya lo que es la vista de inicio hecha. ¿Qué es lo que nos falta? Que cuando yo pinche en uno de los iconos me vaya a la vista y no a esto como para editar el mismo menú, sino ahora yo lo que tengo que hacer es seleccionar esta vista de inicio, que es bueno, la que estaba haciendo aquí, ¿no? Esta vista, si yo me voy a... Primero que nada tenemos esta vista, pero tenemos que ir a acciones de esta tabla de inicio y vamos a crear una acción que lo que hace es llevarnos a una vista, es decir, hacer un enlace a una vista. Se llama, vamos a ponerle ir a vista, ¿vale? En la tabla de inicio y lo que va a hacer es go to another view within app, ¿vale? Este es el tipo de acción que tenemos que utilizar y aquí ven que ya nos lo pone como preparado, le ponemos link to view y aquí es el campo vista. Cuando ponemos este campo aquí entre corchetes, estamos refiriéndonos a el campo vista que está aquí en inicio, ¿vale? Entonces ya creamos la acción ir a vista, link to view, vista, es decir, lo que le estamos diciendo es que cuando yo haga esa acción me vaya a la vista que esté en el campo vista en cada fila, ¿vale? Entonces yo le doy a guardar. Ya se me ha creado la acción la vamos a poner como hide porque realmente no la vamos a usar pinchando en el botón, sino le vamos a decir que en la vista de inicio, que es esta, hay una parte que es behavior, quiere decir que cuando yo pinche en alguno de los sitios de la vista, pues lo que me va a hacer en este caso es view detail, porque cuando yo pincho aquí me va al detalle de esta misma tabla, pero lo que le vamos a decir es que cuando yo pinche me lleve a la acción, o sea, me haga la acción ir a vista. Entonces, cuando yo pinche en este, en vez de editarme esto, lo que me hace es ir a la vista cotizaciones, que está aquí, ¿vale? Entonces le voy a dar a guardar
Y ya a partir de aquí ya tenemos lo que es, vamos a vista y nos lleva al menú de cotizaciones. El menú detalle este que está aquí lo vamos a quitar de la parte de abajo. Entonces lo tenemos aquí en detalle y le vamos a decir que sea tipo ref para que no me aparezca aquí. Porque yo en principio aquí lo que quiero es que me aparezca el menú inicio y aquí pues podríamos poner el menú de clientes o el menú de productos, pero podemos añadir aquí un cliente nuevo, o sea, una vista nueva que sea clientes y le ponemos clientes aquí. Le damos a guardar. Vale, entonces tenemos la de cotizaciones, la vamos a quitar porque ya cotizaciones lo tenemos, vamos a quitar. En inicio ya quiero que me aparecen estos aquí así, ¿vale? De todas formas, yo cuando la he hecho, la que yo hice aquí, esta que hice así para el vídeo, tengo cotizaciones y luego tengo productos, clientes y gráficos, ¿vale? Aquí debajo. Entonces aquí podríamos poner lo que necesitamos. Podemos poner en esta de inicio, le podemos poner el nombre aquí en display name, cotizaciones, como que es el nombre de la aplicación, ¿vale? Ya me sale aquí debajo. Y luego puedo poner clientes. En clientes también puedo asignarle el tipo, que es tipo deck, y puedo ponerle un icono de people, por ejemplo, que sería pues así, por ejemplo. Esto sería para clientes. Luego puedo crear también una vista de productos, y productos tipo deck. Bueno, las vistas estas las podemos poner tipo deck o tipo tabla, según lo que cada uno prefiera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en icono podríamos poner product, bueno, algo que relativo a lo que haga la empresa, pero podríamos poner, por ejemplo, este iconito, y podríamos, los que están aquí debajo, podríamos crear también otra vista que sea gráficos de la tabla. La vista gráficos realmente va a ser de la tabla cotizaciones. Lo que pasa es que le vamos a decir que sea un tipo de, esto que pone chart, que es un gráfico, ¿vale? Entonces aquí le pondríamos pues de tipo histograma, y el group aggregate le diríamos que me saque la suma de los totales, que es lo que va a salir aquí en la parte esta de aquí del gráfico. Y luego aquí le podríamos decir que me hiciera, por ejemplo, por cliente. Entonces, ahora mismo en la aplicación no hay datos, ¿vale? Yo todavía no he creado ningún dato, pero por ejemplo, aquí en esta otra aplicación que yo hice de principio para prepararla para luego hacerla del vídeo, si nos vamos aquí a gráficos, a ver, en cotizaciones aquí, yo aquí tengo una serie de cotizaciones, pero seguramente no tengo líneas creadas. Aquí vamos a ponerle el vendedor. En la línea, pues si yo pongo dos productos cableados, son unos productos que yo he creado aquí, voy a añadir otra línea, instalación, guardar. Entonces cuando yo vaya guardando totales en las cotizaciones, pues lo que me va a salir en el gráfico es este tipo de gráfico. Por ejemplo, yo aquí tengo de cotizaciones, todas son del mismo cliente, pero por ejemplo si yo vengo aquí y le cambio el cliente y le pongo otro cliente, pues cuando yo le dé a guardar, en este caso ahora ya me está ordenando por un cliente y otro cliente. Este Pedro Sánchez, que le puedo poner a ver si tiene totales, le voy a añadir un total más, cantidad 5, elementos de sujeción, le doy a guardar, y ahora cuando yo me vaya a gráficos, pues ya me sale 2, ¿ves? Ahí. Y aquí me está haciendo la suma de los totales. Entonces esto es lo que haríamos
Entonces en la parte de gráfico, como ven, yo le dije aquí que es un histograma. En el group aggregate le pongo suma del total y en las columnas del gráfico le pongo cliente, aunque también le podría poner vendedor. Entonces me saldrían las ventas por cada vendedor, ¿vale? Entonces depende o por fecha, o sea, depende del campo que nosotros queramos que nos aparezca en el gráfico, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos en gráfico, ¿vale? Tenemos aquí esta vista gráfico, lo podemos poner también aquí al final, ¿vale? Y le podemos poner un icono de gráfico, como esto es en inglés, pues lo entiende mejor en inglés, y le podríamos poner pues el gráfico, ¿no? Entonces aquí nos iríamos a cotizaciones y ahora mismo ya tendríamos hecho todo lo que es el inicio con todo, ¿vale? Luego habría más cosas que se podrían hacer, más reportes, esto daría para 50 vídeos, ¿no? Pero una cosa que sí es importante es las cotizaciones. Vamos a crear una cotización nueva. En este caso, el ID de cotización, lo que me está saliendo es aquí el Unique ID, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en el ID de cotización le dije que me generara un ID a base de números y letras al azar. Quiere decir que es raro que se vayan a repetir, sería muy raro que se repitieran en algún ID. Pero claro, lo que realmente necesitamos nosotros con nuestra aplicación es que nos vaya generando un ID correlativo y además que dependiendo del usuario tenga un número, algo que cambie. ¿Para qué? Para que cuando haya varios usuarios que estén generando cotizaciones, pues no haya la posibilidad de que los dos hagan una cotización al mismo tiempo y puede haber pérdida de datos. Entonces, para hacer esto, le voy a copiar desde aquí la fórmula que le he puesto yo aquí aquí. Esta la voy a copiar y ahora se la voy a explicar. Vale, entonces yo le quito el Unique ID y lo que le pongo es esta fórmula. Vale, esta fórmula es un poquito larga y compleja, pero se la voy a explicar. Vale, con la función if le hacemos un condicional, es decir, le decimos si pasa esto, hacemos esto otro, ¿vale? Entonces, lo que decimos es que si len es una función que nos devuelve la longitud del número, ¿vale? La longitud en cifras, es decir, si el número tiene una cifra, pues en el número este del ID me concatena, o sea, el número es otro campo, ¿vale? Voy a darle a guardar primero para enseñarles que tenemos un campo. En las cotizaciones hay un campo que es número y hay otro campo que es ID code, ¿vale? Entonces, en el ID code lo que le estamos diciendo es que si la longitud de este número es 1, pues me concatena la palabra code con la inicial del usuario, ¿vale? La inicial del usuario es o sea, la inicial es un campo que tenemos en usuario, ¿vale? Que si nos vamos aquí a usuario, tenemos ID de usuario e inicial, ¿vale? Si lo ven aquí en la otra tabla que tengo ya hecha, yo tengo un usuario y un inicial. Entonces aquí lo que hace es que busca el usuario que esté logueado, que es el user email, en la tabla usuarios, en el campo ID usuario y me trae la inicial. Con lo cual, después me lo concatena con dos ceros porque el número tiene una cifra. Si el número tiene dos cifras, me lo concatena lo mismo, es decir, la palabra code con la inicial que tiene el user email y con un 0. Y si el número solo, o sea, es decir, no tiene una cifra ni tiene dos, es que en este caso tendría más de 2 y serían 3, porque tenemos previsto que solo van a llegar a 3 cifras, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que concatenar con simplemente con el número y con la inicial del usuario.
¿Qué pasa? Que para que todo esto funcione, porque sí, le hemos dicho que me configure el nombre o el ID que va a salir, pero para que cada vez que vaya creando una cotización nueva se vaya aumentando el número, pues tenemos que poner una fórmula también en el campo número. En el campo número lo que vamos a hacer es decirle que el valor inicial va a ser max de cotizaciones número, es decir, la función max me busca del campo que yo le diga el valor más alto. Vale, pues lo que va a poner ahí en el valor inicial va a ser el número más alto de las cotizaciones más 1. Tengan en cuenta esto porque en su momento yo utilicé en otra aplicación y en otro vídeo una fórmula parecida a esto para generar IDs autonuméricos, pero lo hice con la función count. El problema de la función count es que si después eliminamos cotizaciones, pues vamos a tener problemas con los números. Eso lo aprendí después de usarlo y por eso ya ahora estoy usando esta función, porque cuando tú creas algo con la función count, en el momento que se eliminen algunas filas, pues la función count va a contar, pero el número que va a contar va a ser a lo mejor más bajo del que tenías en el número anterior. Entonces es un problema y mejor no usar la función count para este tipo de cosas. Vale, entonces vamos a darle a guardar y ahora lo que tendríamos que hacer es generar una nueva cotización para saber si realmente nos está funcionando, ¿vale? ¿Ven? Cotización 001. En este caso no me está poniendo la inicial porque recuerden que esto era que me concatenara la palabra code con el número, con 2 ceros, el número de tal, pero también tiene que concatenarlo con la inicial del usuario. Pero ¿qué pasa? Que en la tabla de usuarios inicial no tenemos puesto nada para que lo pueda hacer. Entonces voy a copiar aquí en esta que yo tenía hecho ya, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en la nueva, ¿vale? De forma que el usuario práctica.manuelaragonés@gmail.com, que es el que está aquí logueado ahora mismo, pues en la tabla usuarios tiene la inicial A. Entonces esto que va a hacer que cuando yo actualice aquí, como que acabo de poner el valor en la tabla, pues cuando yo cree uno nuevo, él va a cogerme la inicial A. Si hay otro usuario que va a añadir otro pedido, otra cotización, pues en este caso ya no va a coger la A y entonces es imposible que se produzcan problemas de conflicto de números porque cada uno tiene una inicial diferente, ¿vale? Entonces aquí ahora crearíamos esto. El número, este campo número realmente solo lo vamos a usar para el ID y no necesita estar aquí en el formulario. Entonces nos vamos a ir aquí al formulario y vamos a seleccionar el formulario en Edit View y vamos a decirle que el campo número que me lo quite. Vale, y por ejemplo en el campo ID Code también podríamos hacer para que no sé, para que parezca un poquito más el formulario un poco más interesante, pues podríamos poner cotización número, así. Y entonces aquí ves, nos saldría un poquillo más, parece que es un poco más profesional, ¿no? En vez de ID code ahí. Y entonces, ahora lo que haríamos es crear ya este ID, por ejemplo, que va a ser la clave principal. Algo interesante sería que no se pudiera eliminar, porque si yo dejo esto al usuario que lo elimine, aquí vamos a crear algunos desastres, porque la gente después no sabe cómo rellenarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que esto, el número de cotización, como es la clave principal, no quiero que se esté tocando, lo vamos a poner para que no se pueda editar.
Si yo le quito esto aquí, ahora mismo, es posible que cuando yo le dé a guardar, ¿ves? Yo le acabo de quitar la casilla de editable a ese campo que es la clave principal, pues cuando yo le dé a guardar me lo va a volver a poner, me va a decir que tiene que ser editable. Vale, entonces un pequeño truco, porque él entiende que como es la clave principal tiene que ser editable. Un pequeño truco es que si en editable le ponemos false, pues vamos a conseguir que esto no se pueda editar y que se genere el número. O sea, el número se va a generar, pero no nos va a permitir al usuario modificarlo. Y luego ya crearemos la fecha, la hora, pues la hora que sea, ¿no? Aquí vamos a elegir un precio u otro, ¿vale? Que esto ahora le explicaremos cómo hacerlo. En el cliente, pues tendríamos que tener algún cliente también. Para eso, para probar todas estas opciones, me va a permitir que venga aquí a la tabla esta que ya tengo hecha y copie los datos para así ir un poquito más rápido. Vale, voy a copiar aquí los clientes y voy a copiar también los productos y así lo vamos a tener todo mejor. Aquí. Vale, entonces ahora yo me voy a voy a descartar este y le voy a dar a actualizar y entonces ya tendría datos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a crear una cotización. Vamos a crear una cotización. Ven, ya me sale la cotización A001. La fecha podría poner también para que me saliera la fecha de hoy, pero bueno, eso lo podemos hacer después. La hora, precio A o precio B, el cliente, que ya me están saliendo los clientes, el vendedor, también lo podría copiar de aquí para ir más rápido y ponerlo aquí en la otra tabla, ¿vale? Ahora, voy a cancelar para actualizar los cambios aquí. Y ahora pues, cuando me vaya a cotizaciones nuevas, le pongo la fecha, la hora, que sea, el precio, el cliente, el vendedor. A ver, el vendedor aquí lo ideal sería que cuando yo entrara con un usuario ya me cogiera el vendedor. Entonces, para ello podemos hacer en la tabla vendedor, en el campo vendedor, aquí en la parte de valor inicial podemos poner también, que lo voy a copiar de aquí, de la parte de cotizaciones, pues hay una función que ahora les explicaré que se puede poner aquí en el vendedor, ¿vale? En el vendedor, en el valor inicial, si nosotros le ponemos esto, pues lo que va a hacer es que va a buscar el usuario que está registrado aquí con el correo, lo va a buscar en la tabla vendedores, en el campo correo, y me va a dar el ID. Es decir, aquí en vendedores hay un ID vendedor, nombre y correo. Entonces, cuando yo cree una nueva cotización, va a buscar el correo que está logueado ahí en la aplicación, lo va a buscar aquí en la tabla esta, en el campo correo, y me va a devolver el nombre. Eso es lo que va a hacer aquí, ¿vale? Entonces, esto estaría bien porque así ya no tendría yo que estar eligiendo al vendedor, sino directamente se pondría ahí. Y obviamente yo creo que también sería bueno, en este caso, que el vendedor fuera también, no se pudiera editar. Entonces ya que lo cogiera directamente y se quedara grabado, pero que no se pudiera editar, porque si no algún vendedor puede decir, pues voy a quitarme, aunque a lo mejor por el tema de las comisiones sería al revés, ¿no? De ponerle a él de otro, pero bueno, que para que se quede la cosa clara, que no se pueda editar. Y ahora en producto, pues le daríamos al producto, el producto cableado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que en el precio me salga un precio u otro en función de lo que yo tenga en las columnas precio A y precio B? Aquí.
En productos yo tengo un precio para minoristas, por ejemplo, y otro para mayoristas. Entonces, yo aquí lo que le voy a decir en el campo precio del de detalle, ¿vale? En detalle, que es este campo que nos sale aquí, lo que le vamos a decir en el campo precio es que el precio se lo vamos a poner en una fórmula. Es decir, lo que le vamos a decir aquí, lo voy a copiar, si me permiten, aquí en el de detalle, que lo tengo también ya hecho, en el precio le vamos a poner esta formulita. Y esta formulita lo que dice es que el tipo que está en la cotización, es decir, ID code, hacemos una desreferencia y nos vamos a buscar el tipo. Si es igual a precio A, pues me pones aquí el precio del producto, el precio que tiene en el campo precio A. Si no, me pones el precio que tiene en el precio B, que sería aquí. Estoy viendo que este que tenía aquí está mal. Entonces vamos a cambiarlo. Porque claro, si es 1 es el precio A y si no es el precio B. Porque si no siempre me va a poner el mismo. Vale, entonces aquí, una vez que yo le dé aquí a guardar, pues le voy a dar a guardar. Ahora en función de lo que yo elija en la cotización, es decir, yo voy a hacer una cotización nueva, selecciono todos los datos, le pongo la hora, le pongo el precio a el cliente y al añadir el producto yo le pongo 2. Cuando yo elija el producto cableado, por ejemplo, me va a poner aquí el que está en el precio que yo elegí ahora, que es el precio A, ¿vale? Aquí en cableado tengo precio A y precio B. Entonces, si yo cancelo aquí y aquí le pongo precio B, cuando yo elija el producto, el cableado, pues me va a salir, está saliendo el precio B. Y elijo aquí. Aquí tenemos un pequeño problemilla y es que esta vista de detalle, aquí tendríamos que ponerle, vale, aquí está saliendo el ID del producto en vez del nombre. Entonces si nos vamos a la tabla productos, nos tendría que salir el nombre y entonces vamos a ver aquí. Aquí mejor que salga a lo mejor tipo tabla, a lo mejor. Bueno, ahora vamos a tener que darle a guardar. Vamos a tener que darle a guardar y ahora vamos a tener que hacer de nuevo la cotización. Bueno, 1 del 11, fecha 20, precio A, cliente 1 y producto 2, el producto cableado, guardar. Vale, aquí le vamos a editar porque aquí en el detalle, en esta vista, tenemos que quitarle también el ID de detalle y el ID de cotización. Con lo cual tenemos que volver a hacerla otra vez porque cuando le demos a guardar se nos va a cambiar otra vez. Voy a cancelar. Voy a crear uno nuevo. Entonces, esta fecha hoy, 20, precio A, cliente, añadir, 2, cableado, guardar y luego añado otra más de una instalación y guardar. Vale, y ya me está cogiendo siempre el precio que le ponga. Y una vez que ya ves aquí en el total me está saliendo el total, le doy a guardar y ya tendría la cotización. Estas dos acciones que me han creado aquí, normalmente si yo le doy aquí, pues me va a la acción. Normalmente hay que ocultarlas para que no sean, para que no estorben ahí.
las ocultamos, le doy a guardar. Y ahora lo único que quedaría en este caso sería generar un PDF con la cotización. Vale, para generar el PDF vamos a crear aquí en la cotización, vamos a crear en cotizaciones, vamos a crear un campo que se llama generar. Vale, va a ser un campo que lo que va a hacer es ayudarnos a generar el PDF cuando nosotros queramos. Entonces, para generar el PDF, primero que nada tenemos que crear un bot. Vamos a la parte de los bots, creamos el bot, crear un nuevo bot, configurar el evento. Entonces el evento es de la tabla cotizaciones, ¿vale? Y en condición lo que le vamos a decir es, espérate, primero, antes de esto voy a cancelar, voy a eliminar esto, porque primero que nada tenemos que irnos a cotizaciones y regenerar para que salga el campo de generar, que lo añadimos en la tabla, pero no lo hemos puesto aquí. Y aquí este le vamos a decir que es tipo number. Vale, le damos a guardar. Entonces, ¿para qué creamos el campo generar? Para que nos sirva como de disparador. Porque si no, cuando tú crees la cotización, se va a generar el PDF al momento de guardarla. Y al momento de guardarla hay veces que no se crean las líneas directamente. Entonces vamos a tener que crear unos campos ahí con run, como están en otros vídeos, que al final le voy a dejar el vídeo para que lo vean. Pero lo que yo quiero es que el PDF se genere cuando yo lo dispare. Vale, entonces aquí he creado el bot, o sea, he creado el campo generar. Voy ahora a crear de nuevo el bot, que antes lo había borrado. Crear un nuevo evento de la tabla cotizaciones y aquí le doy crear un nuevo step. Es decir, siempre hay que crear el evento y luego el paso o el proceso que vamos. O sea, si pasa esto, hacemos esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un cambio en cotizaciones. Pero la condición que yo le voy a poner es que this row before.generar sea distinto que this row after.generar. Vale, ¿qué es esto? Lo que le estamos diciendo es que yo solo quiero que se genere el PDF cuando el campo generar tenga un cambio. Solo ese campo. Si hay algún cambio en otros campos, no me genera el PDF. Solo me lo va a generar cuando yo quiera. Es decir, voy a darle a guardar. ¿Y qué pasa? Que yo ahora tengo el bot, tengo la condición, es decir, que el cambio sea solo en el campo generar, en la tabla cotizaciones. ¿Y qué quiero que pase cuando hay un cambio en el campo generar? Que me cree un file, es decir, create a file, a new file, un PDF. Ahora le doy aquí a create para que me cree el fichero PDF, la plantilla, ¿vale? Aquí me va a crear la plantilla. Le doy, bueno, ahora todavía no le voy a dar a guardar. Aquí hay un par de cosas que siempre hay que configurar, como disable timestamp, porque esto te genera una serie de números y letras que a mí no me interesa, en el nombre del PDF, ¿vale? Y aquí es donde le vamos a poner el nombre que queremos que aparezca. En este caso, por ejemplo, podríamos, vamos a dejarlo así y después lo cambiamos. Vale, en este caso nos va a generar el PDF solo cuando nosotros queramos. Le voy a dar a guardar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el disparador para que me genere el PDF? Pues vamos a ir a la tabla cotizaciones y vamos a crear un campo nuevo, es decir, una acción nueva, mejor dicho, que sea generar. Es decir, cuando yo le dé aquí, me va a generar un fichero PDF. Entonces, ¿cómo lo hago? Generar en cotizaciones y le digo que el campo generar set the values of some column in this row, es decir, establece el valor de este campo de generar y le digo que generar sea +1,
Es decir, que le añada 1 a generar. Entonces ahí va a haber un cambio y es cuando se va a generar el PDF. Yo normalmente a este le suelo poner un icono de will para que sea generar el PDF. Lo voy a guardar. Y esto lo que me va a hacer es generarme el PDF. Cuando yo le dé a generar aquí, pues se supone que el bot ya se ha puesto en funcionamiento y ahora vamos a ir aquí al Drive, vamos a ir a AppSheet, Data, Cotizaciones, que es el que acabo de hacer ahora, Files, y entonces él me ha generado este fichero PDF. Vale, esto es lo que me ha generado. Esto realmente hay que configurarlo bastante, ¿no? Porque es la plantilla que nosotros habíamos hecho. Entonces, si yo me voy a cotizaciones, ¿no? Y me voy a ver la plantilla del bot, que sería aquí, View, es decir, le doy aquí a View y me saca la plantilla del bot, ¿vale? Entonces, ¿qué hago aquí? Empezar a eliminar cosas, porque cuando hemos ido aquí, pues todas estas cosas están feas, ¿no? Entonces, quitar esto de aquí, poner un logotipo, si queremos poner un logotipo de la empresa, ¿no? Vamos a poner, yo qué sé, una imagen, ¿no? Un logo. Que por ejemplo podríamos poner, pues, una imagen que la tengo yo en el Drive de, por ejemplo, por ejemplo. Vale, le pongo aquí esto, se lo pongo pequeñito. Bueno, un poco, vamos a recortarlo un poco. Recortar. Bueno, recortar. Ahora lo ponemos más grande. Bueno, esto es ya después darle tiempo aquí a esto, ¿no? Entonces, esto lo borramos. Por ejemplo, pues no sé, esto es cuestión de ir ya después configurando si queremos que aparezca la palabra cotización. Por ejemplo, le podemos poner aquí cotización número. Y que me salga el número de cotización. Este número lo quitamos porque este es el que usamos para crear el número de cotización. Después aquí, por ejemplo, pues tendríamos que coger el formato del interlineado, poner un poquito más para que se vea así más separado. Esto lo quitamos. O sea, esto lo de la plantilla hay que apegarse un curro bastante interesante, porque hay que venir aquí a las opciones de la tabla, darle un poco de relleno a la celda, hay que, por ejemplo, el ID de detalle no nos interesa, ni nada de esto, lo que nos interesa es la cantidad del producto y el precio. Entonces, este, por ejemplo, lo eliminaría, eliminar la columna. Luego aquí pondría la cantidad, la pondría aquí. Aquí pondría la cantidad. Ah, pero claro, aquí solo podemos ponerla en este campo. Bueno, vamos a hacerlo borrando aquí y ponemos cantidad. ¿Vale? Esta la podríamos eliminar también. A ver, eliminar columna. Y esto a lo mejor así lo pondríamos. Vale, esto ya es cuestión de después cantidad, producto, precio y a lo mejor también insertar una columna a la derecha y ponerle total. Vale, y aquí el end lo tendríamos que poner al final. El end es al final, pero también aquí
A lo mejor tendríamos que poner la de total línea, que no nos ha salido por defecto, pero que nos debe salir. Vale. Y ahí estaría, a ver, esto es una cosa sencillita, tampoco nos hemos currado mucho el formato, pero básicamente es para que se vea cómo funciona. Ya luego pondríamos negritas, colores, tablas. La cuestión es que el start y el end tienen que salir aquí en esta tabla, para que me salgan las líneas una debajo de la otra. Y luego esto lo puedes colocar como quieras. Vale, entonces ya está la plantilla más o menos hecha. Entonces ahora cuando yo venga aquí, si yo voy a darle a guardar, si yo le vuelvo a dar a generar, como hay, vuelve a haber un cambio en el número, pues en el número de generar, ¿no? Del campo generar, pues se me va a volver a generar otra vez. Se me ha vuelto a generar el fichero con los cambios que he hecho, ¿vale? Luego el producto, como ven aquí, me está saliendo el código del producto. Entonces, para que me saliera bien, pues sería cuestión de venir aquí y producto y ponerle producto.producto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que me está saliendo es, si nos vamos aquí a la cotización, al detalle, me está saliendo el producto, el código, pero como esto está relacionado con la tabla productos, en este caso no es producto, es nombre, ¿ves? Aquí está el nombre, entonces vengo aquí y le tengo que poner producto.nombre para que me salga, para que cuando yo le dé a generar, pues me va a volver a hacer otra vez esto. Entonces ahora sí ya me está saliendo los nombres, ¿vale? Y lo mismo pasa con el cliente. Si se fijan, aquí me está poniendo el DNI o el ID del cliente y lo que me tendría que poner es el nombre, ¿no? Entonces voy a hacer una, bueno, me voy a ir aquí a la plantilla y voy a eliminar esto y le voy a poner algo más, algo un poco más interesante, porque no sé si aquí habrá alguna. Sí, ponerlo un poquito más grande aquí. Y esto, por ejemplo, lo podríamos meter en una tabla con dos celdas. Esto meterlo aquí dentro y aquí poner cotización. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, lo meteríamos aquí y ya lo quitaríamos de aquí. Y así pues iríamos haciendo un poco más interesante el. A ver, ¿dónde era esto? Aquí lo pongo en el medio, luego aquí lo pongo en medio, lo pongo en negrita y lo puedo poner más grande o lo que sea, ¿vale? Y esta sería la cotización. Luego ya sería cuestión de aquí quitar espacios, que hay que darle aquí un poco de tiempo. Por eso cuando alguien me pide una cotización, valga la redundancia, si me piden una cotización con PDF, pues siempre el precio aumenta. ¿Por qué? Porque siempre hay que currarse el tema de la plantilla. Entonces, pues, básicamente es eso. Importante a la hora de generar el PDF es que la tabla de cotizaciones esté dentro de la carpeta de la aplicación. Es decir, si yo me voy aquí
aquí me dice cuál es la carpeta de la aplicación. Pues la tabla con esta tabla tiene que estar dentro de esta carpeta. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a crear una acción para abrir el PDF desde la aplicación, y si no está dentro de la carpeta, pues no se nos va a abrir. También hay que tener en cuenta el tema de las opciones de seguridad, que hay que quitarle esto de requerir imagen y ficheros firmados. Esto hay que quitárselo también para que funcione a la hora de abrir el PDF desde la aplicación. Bueno, y entonces para abrir el PDF desde la misma aplicación, lo que vamos a hacer es crear una acción aquí en cotizaciones, que tenemos la acción generar, pero ahora vamos a crear otra acción que sea abrir PDF. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué tipo? Pues Open a File. Este va a ser el tipo de acción. Y la ruta que le tenemos que dar tiene que ver con cómo estemos guardando el PDF. El bot. Es decir, el bot nos está guardando con AppSheet-Doc, pero en este caso lo más lógico sería guardarlo con el ID de la cotización y además con el campo generar. ¿Por qué? Porque con el tema de abrir los PDF desde la aplicación tenemos un pequeño inconveniente con la caché del navegador. Es decir, si yo genero un PDF de una cotización y lo abro desde la aplicación una vez que tengamos la acción y luego lo modifico y lo vuelvo a abrir, si se llama igual, vamos a tener que va a abrir el anterior, porque no va a tener un nombre diferente, y entonces el navegador de internet normalmente tiende a guardar las cosas en la caché para no tener que traerlas cada vez. Entonces la idea es guardar el bot con un nombre diferente cada vez, pero claro, a la hora de traerlo en la ruta, en esta acción que vamos a abrir PDF, tenemos que hacerlo también de forma que traiga también lo mismo. ¿Cómo lo haríamos? Pues mira, vamos a hacer en el file, le vamos a poner entre comillas la ruta, que en este caso sería barra AppSheet, que es la ruta donde tenemos la aplicación. Data barra, en este caso tendríamos que irnos aquí y copiar esta, porque ven, si se fijan aquí, en mi unidad está AppSheet Data. Si me meto en Data, después tengo que buscar cotizaciones, que sería esta. Entonces este nombre, le doy a cambiar nombre para poder copiarlo. Ahora me voy aquí a la ruta que estoy haciendo y ese nombre hay que ponérselo aquí. Y luego otra barra y Files, porque en la carpeta de estas Files es donde van a caer los PDF. También podemos crear una carpeta para la aplicación en el raíz, es decir, sería cambiando, voy a darle a guardar aquí un momento, pero la carpeta, si nosotros modificamos la carpeta esta y le quitamos todo esto y le ponemos un nombre de carpeta, y aquí creamos en el raíz una carpeta que se llame cotizaciones, pues podríamos hacerlo también. De hecho, es lo más lógico. Lo que pasa es que para no hacer el vídeo más grande lo vamos a hacer así mismo, ¿vale? Entonces, esta es la ruta donde están todas las cosas de la aplicación. Entonces, si yo me voy a abrir PDF, le estoy diciendo que la ruta de los PDF está en Files, ¿vale? En Files le vamos a poner una barra y esto lo vamos a concatenar con el ID code, que es el número de cotización, el ID de la cotización, y lo vamos a concatenar con generar, que es el campo generar
que normalmente lo que tendrá es un número de versión. Generar y además and comillas punto pdf. ¿Vale? Es decir, le decimos la ruta donde están los PDF más, o sea, concatenado con el campo y de cotización y concatenado con el campo generar y concatenado con PDF. Entonces le damos a guardar, guardar. También podríamos crear un campo que fuera la ruta del PDF, pero la podemos sacar de aquí de esta. Vale, entonces voy a darle a generar. Si yo le doy a generar aquí en AppSheet Data Cotizaciones, pues aquí se me tendrá que generar ahora mismo, ¿ves? Code A0014.pdf. ¿Vale? Entonces, si yo ahora me voy aquí y le doy a abrir PDF, se me tendría que abrir ese PDF si he hecho todos los pasos anteriores. Vale, en este caso me está poniendo code A001 y claro, aquí lo que me ha puesto es code A001 y el número 4 que estaba en el campo generar, que estaba en cotizaciones. ¿Ven? Aquí está el 4. Entonces, en este caso ya se podría abrir el PDF y le podríamos poner aquí un icono de un PDF también. Y entonces se abriría desde aquí. Y esto básicamente sería lo que habría que hacer. Lo que les decía antes, que podríamos pues crear una carpeta en mi unidad, una nueva carpeta que fuera cotizaciones, ¿vale? Crear. Entonces esto se me va a crear en el raíz de la unidad, ¿vale? En mi unidad, en el raíz, tengo cotizaciones. Entonces si yo me vengo aquí ahora y esto lo... perdón, aquí en información le pongo aquí cotizaciones, pues en este caso la carpeta a partir de ahora donde está todas las cosas de la aplicación es aquí en cotizaciones. ¿Qué pasa? Que ahora tendríamos que copiar. Claro, nosotros tenemos aquí en AppSheet Data Cotizaciones, teníamos todas estos ficheros, el content, ¿vale? Que es la plantilla, aquí está la plantilla. Entonces habría que coger esta content y organizar, mover, irnos a mi unidad y en cotizaciones darle a mover. Y entonces ya estaría fuera todo esto de aquí. Y claro, en cotizaciones, cuando hagamos el bot, pues esto nos lo va a generar en la carpeta de la aplicación. Entonces si nosotros aquí en la que acabamos de crear ahora, que era cotizaciones, creamos una carpeta, una nueva carpeta que sea PDFs, la creamos ahí y entonces nos vamos ahora aquí a cotizaciones y en el bot le decimos que nos la guarde en la carpeta PDFs. Le damos a guardar. ¿Qué pasa? Que aquí ahora en la ruta habría que modificarla porque habría que quitar todo esto, poner cotizaciones solo, esto quitarlo de aquí también y aquí tendríamos que poner PDFs y básicamente esto sería la ruta nueva que hay ahora, ¿no? Entonces vamos a guardar, guardar, vamos a generar ahora de nuevo para que nos genere el PDF en la nueva ruta. Si nos vamos aquí a cotizaciones, nos tendrá que aparecer aquí un nuevo PDF si todo ha ido bien. Si no hay algo, aquí ya apareció el code
A001, la versión 5 de generar, y la abrimos aquí. Esta sería la cotización, que aquí habría que meterle más cosillas, y pues en este caso lo que sería es que si yo abro de aquí ahora, pues me tendría que abrir esa cotización. Y bueno, pues creo que aquí ya lo vamos a dejar, y si tienen alguna duda ya me